No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Era una mañana cualquiera en la universidad, uno de esos días en que vas a clase más por obligación que por interés. Estaba en el tercer año de mi carrera y, sinceramente, la mayoría de las clases me parecían un trámite. Aquella aula, en particular, era conocida entre los estudiantes como la clase del piloto automático. Entrábamos, abríamos la laptop y fingíamos tomar apuntes mientras la mayoría navegaba por internet o jugaba algo para matar el tiempo. Aquel día, sin embargo, había algo diferente. El profesor nos anunció que tendríamos un invitado especial, el mismísimo decano de la facultad. Algunos incluso se rieron al escuchar eso, como si la presencia del decano fuera motivo para hacer menos caso todavía. Recuerdo que me acomodé en mi asiento junto a la ventana, abrí la computadora y por pura costumbre puse YouTube en una pestaña y el documento de notas en otra. No esperaba nada fuera de lo común. El decano entró al aula con una energía que contrastaba con nuestro desinterés general. Era un tipo mayor, pero con esa actitud de quien todavía disfruta su trabajo. Comenzó hablando de cosas que a todos nos sonaban lejanas: ética profesional, compromiso, proyectos de colaboración, nada que captara nuestra atención inmediata, hasta que mencionó algo que casi se pierde entre sus palabras. Este verano hay un nuevo programa de prácticas en colaboración con una empresa internacional. Son solo 2 vacantes. Quien esté interesado puede dejar su nombre al final de la clase. Casi nadie levantó la vista. De hecho, recuerdo que el chico delante de mí estaba jugando ajedrez online y la chica a mi lado estaba comprando boletos para un festival. Yo no sé por qué, pero esa frase se me quedó grabada. Quizás fue el tono con que lo dijo, o tal vez el hecho de que nadie más parecía escucharlo. Al terminar la clase me quedé un momento dudando. Pensé, ¿y si aplico? Total, no pierdo nada. Caminé hasta el escritorio del decano, escribí mi nombre y correo en una hoja y me fui. No sabía que ese gesto tan mínimo iba a cambiar por completo mi vida. Días después me contactaron. Me dijeron que solo otra persona, una chica de otro grupo, había aplicado. Éramos los únicos. Así que ambos obtuvimos el puesto sin siquiera entrevista. El programa era un convenio con una empresa de tecnología que trabajaba en proyectos de automatización. No era glamuroso, pero era real, con responsabilidades y aprendizaje práctico. Pasé ese verano trabajando junto a un grupo de ingenieros brillantes que me enseñaron más en 3 meses que en 3 años de clases. Uno de ellos, un tipo llamado Mike, se convirtió en mi mentor. Era joven, pero ya tenía una red de contactos impresionante. Un día, durante el almuerzo, me dijo algo que no olvidé. A veces las oportunidades no se ven como tales cuando aparecen. Solo parecen coincidencias. No lo sabía en ese momento, pero Mike era amigo cercano de un empresario que dirigía una pequeña compañía emergente. Años después, cuando me gradué, Mike fue quien me recomendó con él. No hubo entrevistas ni procesos largos. Me contrataron prácticamente al instante. Ese trabajo fue el trampolín. Aprendí sobre gestión, innovación, liderazgo y, poco a poco, fui visualizando mi propio proyecto. 3 años después fundé mi empresa y hoy, mirando hacia atrás, sé que todo empezó aquel día, por escuchar a medias una clase, por levantarme y escribir mi nombre en una hoja cuando nadie más lo hizo, por una decisión que en ese momento parecía insignificante. A veces pienso en esa clase, en todos los que estaban ahí, distraídos igual que yo, en cómo una pequeña chispa de atención me abrió una puerta que a los demás les pasó de largo. Y me pregunto qué otras oportunidades se esconden detrás de cosas que ignoramos, detrás de esas frases que oímos sin prestar atención o de esos minutos en que decidimos quedarnos un poco más. Porque al final creo que la vida se define en esos segundos diminutos que parecen nada hasta que se convierten en todo. Me llamo María, soy podóloga y trabajo haciendo servicios a domicilio. En general, me gusta mi trabajo. Me permite conocer a muchas personas, entrar en hogares muy distintos y tener charlas interesantes mientras hago lo mío. Pero hubo una casa en particular que nunca logré sentir del todo cómoda. Era la de una clienta mía, una mujer de unos 50 y tantos años, muy amable, pero con una casa que tenía algo distinto. Desde la primera vez que entré, sentí una energía pesada, difícil de describir, como si el aire fuera más denso que en otros lugares. Era una casa antigua, decorada con antigüedades por todos lados,
relojes de péndulo que no funcionaban, candelabros de bronce ennegrecido, fotografías en sepia, retratos al óleo y un busto enorme de algún personaje histórico que yo no lograba identificar, pero que parecía observarte desde cualquier ángulo. Cada rincón tenía un objeto que parecía haber pertenecido a otra época. Lo curioso era que ninguno de los relojes marcaba la hora correcta. Algunos estaban detenidos en las 3:15, otros en las 11:12, pero ninguno se movía. Era como si el tiempo se hubiera detenido dentro de esa casa. La clienta vivía ahí con su esposo, un señor británico que apenas hablaba español, y su hijo, un joven de unos 22 años. Era mi tercera visita, en 2019, y había ido a las 10 de la mañana, como siempre. Ella me recibió con una sonrisa, me ofreció una taza de café y me dijo que debía salir un momento a la farmacia a comprarle un medicamento a su esposo que estaba algo agripado. «No tardo nada, María», me dijo mientras buscaba sus llaves. «Tómate el café y acomódate, regreso enseguida». Asentí y me quedé sola en esa sala llena de cosas antiguas. El silencio era tan profundo que se escuchaban los pequeños crujidos de la madera y el tic-tac muerto de los relojes que ya no funcionaban. Tomé un sorbo de café y fue entonces cuando sentí la presencia de alguien más. No puedo explicarlo de otra manera. No era un ruido, ni una sombra. Era una sensación, como si alguien invisible estuviera de pie detrás de mí. Al principio lo ignoré. Pensé que era mi imaginación o simplemente el ambiente cargado del lugar. Pero de pronto escuché algo, no con los oídos, sino directamente dentro de mi cabeza. Una voz femenina, suave pero firme, como si me hablara por telepatía. «Dile a mi hijo que le hable a mi nieto de nuestra familia, que le cuente la historia de nuestros ancestros, porque él va a heredar todo lo mío». Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Miré alrededor, pero no había nadie. «¿Quién eres?», pregunté en voz baja, temblando un poco. No obtuve respuesta directa, pero la voz volvió a hablar dentro de mí, más insistente. «Díselo, por favor. Dile que lo haga». Yo no sabía qué hacer. ¿Cómo le iba a decir eso a su hijo? Apenas lo había visto una vez. Además, ¿y si pensaban que estaba loca? Intenté calmarme, pero entonces en mi mente empecé a ver imágenes. Vi a 2 mujeres. Una, mayor, con un vestido oscuro y un aire de autoridad. La otra, más antigua, vestida con ropas campesinas, un delantal y un pañuelo en la cabeza. La más joven le sostenía las manos a la otra, y entre ambas había una sensación de herencia, de transmisión, como si lo que compartían no fuera algo material, sino espiritual. Fue entonces cuando escuché pasos detrás de mí. Era el señor, el esposo de mi clienta. Había bajado del 2º piso, probablemente porque se había levantado a tomar algo. Me miró con curiosidad y antes de que pudiera pensarlo más, la voz dentro de mí se hizo más fuerte, casi imperativa. «Díselo ahora, dile lo que te acabo de decir». Respiré hondo. Me temblaban las manos, pero decidí hacerlo. «Buenos días, señor», le dije tratando de mantener la calma. «Disculpe si lo que voy a decirle suena extraño, pero mientras esperaba a su esposa, tuve una experiencia». Él me observó con atención, sin interrumpirme. «Creo que su madre me habló», dije al fin. «No sé si usted creerá en estas cosas, pero me pidió que le dijera que le hable a su nieto de la historia de su familia, que le cuente sobre sus ancestros, porque él va a heredar todo lo de ella». El hombre me miró en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Su expresión pasó del desconcierto al asombro y luego sonrió ligeramente. «Yo le creo», me dijo con serenidad. «Justamente estaba leyendo un libro sobre la vida después de la muerte. Mi madre fue curandera y ese don viene de generaciones atrás, de su madre y de su abuela». De pronto, todo cobró sentido. Aquellas 2 mujeres que había visto, la más antigua con el pañuelo y la otra más joven, eran sus antepasadas. La herencia de la que hablaban no eran las antigüedades ni las cosas materiales de la casa, sino el don de la sanación. Entonces, sin pensarlo, le dije algo más. «Su hijo también tiene ese don. Podrá sanar con las manos a través de la energía». El hombre se quedó en silencio, impresionado. «Pero dígame algo, María», preguntó con cautela. «¿Cómo pudo comunicarse mi madre con usted si ella no hablaba español?». Sonreí. No sabía exactamente cómo explicarlo, pero respondí lo que sentía con certeza absoluta. En el mundo espiritual no hay idiomas. Ellos saben cómo comunicarse para que uno entienda su mensaje. Él asintió despacio, con una mezcla de respeto y gratitud en su mirada. Poco después regresó su esposa, sin saber nada de lo ocurrido.
Yo terminé mi trabajo como siempre, aunque esa vez, mientras guardaba mis instrumentos, sentí que algo me observaba desde el pasillo. Antes de irme, uno de los relojes, que hasta ese momento había estado detenido, emitió un breve tic, como si hubiera intentado volver a la vida por un instante. Desde entonces, cada vez que entro a una casa antigua o siento que el ambiente se vuelve demasiado pesado, respiro hondo y pienso, a veces los espíritus no buscan asustarnos, solo quieren que alguien escuche lo que no pudieron decir en vida. Había sido una de esas semanas que te dejan agotado, física y mentalmente. Me sentía atrapado entre decisiones que no quería tomar y situaciones que simplemente me sobrepasaban. Apenas 5 días antes, había dejado mi trabajo en un restaurante que me drenaba la pasión y la creatividad, pero que pagaba bien. Tenía otro trabajo seguro para comenzar al día siguiente, uno muy corporativo, lejos de la cocina que amaba, con reglas estrictas y un jefe que valoraba más la puntualidad que el sabor de los platos. Me encontraba en un punto en el que cada paso parecía calculado pero vacío. Para empeorar las cosas, mis compañeros de piso me habían avisado apenas con una semana de anticipación que se mudaban. 3 de ellos dejándome con la mitad de la renta y un apartamento que ya me parecía más una jaula que un hogar. Afortunadamente, mi arrendador fue increíblemente comprensivo y me permitió pagar solo 1/3 del alquiler durante 3 meses mientras encontraba nuevos compañeros. Aún así, todo eso me hacía sentir que la vida me estaba poniendo a prueba, y no de la manera que uno espera para crecer, sino con golpes constantes que parecían interminables. Fue entonces que un amigo me llamó. «Vamos a tomar algo», me dijo, y aunque no estaba seguro de querer socializar, acepté. Era viernes por la noche y necesitaba más que nunca un respiro. No sabía quién más vendría, un amigo suyo y un par de chicos que yo no conocía. Nada parecía especial en la invitación, pero ese pequeño sí fue el primer paso hacia algo que cambiaría todo. Llegué al bar con el peso de la semana sobre mis hombros y me senté entre mis amigos. Hablamos de tonterías al principio, riendo un poco para olvidarnos de los problemas, pero luego la conversación cambió. Sin darme cuenta, empecé a abrirme sobre los dilemas que me estaban consumiendo, el trabajo aburrido y corporativo que debía empezar al día siguiente y la crisis de vivienda que me tenía preocupado. Mi primer amigo me miró con esa calma que solo alguien que realmente te entiende puede tener y dijo: «Mándales un correo y diles que no vas a ir. Quédate aquí con nosotros y mañana por la tarde ve a conocer al chef de ese restaurante famoso que te mencioné. Confía en mí». La otra voz, mi segundo amigo, habló con entusiasmo. «Mi mejor amigo se muda aquí desde Portugal y todavía no tenemos un lugar para vivir juntos. Hemos estado pensando que quizá tengamos que buscar departamentos separados, pero si te unes a nosotros, podríamos compartir algo y te aseguro que sería perfecto». En ese momento no sabía si estaba escuchando la voz del destino o simplemente la suerte susurrando en el momento correcto. Era arriesgado. Podía cancelar el trabajo corporativo, seguir tomando unos tragos y arriesgarme a que el universo conspirara a mi favor. O podía seguir la vía segura y aburrida, y conformarme con un futuro gris pero estable. Decidí confiar. Mandé el correo, cancelé la entrada al trabajo corporativo y esa misma tarde me presenté al restaurante del chef famoso que mi amigo conocía. Lo recuerdo con claridad, la cocina, los olores, la emoción de ver a alguien que realmente entendía mi pasión. Fue una conexión instantánea. Aprendí, observé, tomé decisiones y empecé a construir mi camino. Por otro lado, me mudé con los amigos de mi segundo grupo, compartimos un apartamento por casi 3 años. No solo eran compañeros de piso, se convirtieron en familia. Cada comida, cada risa, cada discusión que parecía trivial terminó creando un vínculo que me sostuvo en los momentos más difíciles. Hoy, casi 4 años después, vivo junto a uno de los restaurantes que gestiono. Mis amigos y compañeros de toda la ciudad provienen de esos 2 grupos. Esa noche de tomar algo parecía insignificante, casi irrelevante cuando sucedió. Pero si no hubiera ido, si hubiera decidido quedarme en casa, si hubiera aceptado la seguridad corporativa, mi vida sería completamente diferente. Nunca hubiera conocido a esas personas, nunca habría llegado a mi posición actual y jamás habría encontrado mi propio camino en la cocina. A veces, al reflexionar, me sorprendo de lo frágil que puede ser el hilo del destino.
Un simple sí a salir por un trago, una decisión tomada en medio de la incertidumbre, y todo puede cambiar. Esa noche me enseñó algo que llevo conmigo siempre. Las oportunidades aparecen en los momentos más inesperados, y la valentía para seguirlas puede definir tu vida entera. Yo tenía 16 años cuando empecé a trabajar en un hogar de ancianos. No era el trabajo más glamuroso del mundo, pero me gustaba estar ahí. Había algo en el olor a desinfectante, mezclado con té caliente, en las risas apagadas de los pasillos, que me hacía sentir útil. No lo hacía por dinero, ganaba casi nada, sino porque me gustaba escuchar las historias de las personas mayores. Entre todos los residentes, había una señora que me robó el corazón. Era menuda, de cabello blanco perfectamente peinado, con esos ojos azules que parecían saber más de lo que decían. Siempre me esperaba al final de mi turno, justo cuando yo estaba por salir. Me detenía con una sonrisa y me decía: «Ven, querida, siéntate un rato conmigo. No me dejes sola todavía». Yo nunca podía decirle que no. Me quedaba un rato, aunque ya no me pagaran esas horas. Ella solía tener ataques de ansiedad al anochecer. Decía que sentía que algo o alguien la llamaba. Entonces yo la distraía, le pedía que me contara historias de su juventud, y vaya que tenía muchas. Viajes por Europa, bailes de gala, amores imposibles. Había tenido una vida de película, y cada vez que hablaba, su voz recuperaba la fuerza de una mujer joven. Un viernes, antes de mi fin de semana libre, noté que algo en ella estaba diferente. Estaba más pálida, se le notaba cansancio en la mirada. Me preocupé y le pedí a las enfermeras que avisaran si algo se complicaba, porque iban a llamar al médico para revisarla. Ella me tomó la mano con una ternura que todavía puedo sentir si cierro los ojos, y me dijo: «Gracias por no dejarme olvidar quién fui». No supe qué responder. Solo le sonreí y le dije que nos veríamos el lunes. El fin de semana pasó tranquilo. Nadie me llamó, así que pensé que todo iba bien. Pero el domingo por la noche tuve un sueño tan real que aún hoy, años después, puedo revivirlo con exactitud. En el sueño estábamos en una fiesta, no en el hogar, sino en un club elegante, con música de los años 40 y luces doradas que giraban sobre la pista de baile. Ella estaba radiante, con un vestido de satén y un collar de perlas. Se reía, bailaba y me tomaba de la mano para arrastrarme con ella a la pista. «¿Ves?», me dijo. «Así quiero que me recuerdes». Luego sacó de su bolso un par de pendientes plateados con pequeñas piedras brillantes que reflejaban las luces del lugar. Me los puso en la mano y me dijo: «Gracias por cuidarme, por hacerme sentir viva otra vez. Estos son para ti, cariño». En el sueño la abracé y justo en ese momento la música se desvaneció y la vi alejarse entre las luces. Me desperté con el corazón acelerado y una sensación extraña, como si acabara de despedirme de alguien. Al día siguiente fui al trabajo con un nudo en el estómago. Desde el momento en que entré, supe lo que había pasado. El silencio del pasillo, las miradas de mis compañeras, todo lo decía sin palabras. Ella había muerto la noche anterior. Sentí que el mundo se detenía. Quise creer que era una coincidencia, pero no podía. Había sentido su despedida, la había soñado feliz, libre, agradecida. 2 días después, su hijo fue al hogar para entregar algunas cosas personales a las enfermeras. Pidió hablar conmigo. Cuando nos sentamos en la sala, sacó una pequeña caja del bolsillo y me la tendió. «Mi madre quería que tuvieras esto», me dijo. «Me lo pidió antes de morir. Dijo que eras muy especial para ella». Cuando abrí la caja, casi dejé de respirar. Dentro estaban los mismos pendientes de mi sueño, idénticos. No podía hablar. Él pensó que me emocionaba el gesto, pero no tenía idea de lo que significaba para mí. Esa noche lloré mucho. Tenía solo 16 años y no podía entender cómo algo así podía ser real. Dejé el trabajo poco después, porque no soportaba pasar por los mismos pasillos donde solía esperarme cada tarde. Pero hasta hoy, guardo esos pendientes como un recordatorio de que hay algo más allá, algo que no se ve, pero se siente. A veces pienso que ese sueño fue su forma de despedirse, o quizás su manera de agradecer que por un tiempo alguien la hiciera sentir viva otra vez. Era 2016 y la vida me había puesto en un punto complicado. Había comenzado a trabajar en el turno nocturno, lo que significaba que mis días se mezclaban con la noche y mis noches con el día. Al mismo tiempo, estaba atravesando una ruptura que me había dejado emocionalmente exhausto.
Sentía que la rutina y la soledad me estaban devorando y necesitaba una distracción que me sacara de la casa, aunque solo fuera por un par de horas al día. Fue entonces cuando un compañero de trabajo y amigo insistió en que descargara Pokémon Go. Yo había jugado los videojuegos de Game Boy durante mi infancia y adolescencia, pero nunca pensé que me interesaría este nuevo juego para teléfonos. Aún así, acepté por pura curiosidad y por no escuchar un "te lo dije" más de mi amigo. Al principio lo tomé como una actividad sin importancia, una forma de caminar un poco bajo el sol antes de dormir y distraerme de mis pensamientos negativos. Salía por las mañanas después de mi turno con auriculares puestos y la pantalla del celular iluminando mis pasos mientras recorría las calles, parques y plazas cercanas. Lo que no esperaba era que Pokémon Go me obligara a interactuar con otras personas. Pronto descubrí que había toda una comunidad de jugadores que se reunía en los raids y que muchos de ellos eran locales como yo. Poco a poco, esos encuentros casuales se transformaron en amistades reales. Nos coordinábamos por mensajes, nos ayudábamos en las incursiones más difíciles y eventualmente algunos de ellos se convirtieron en amigos cercanos. Lo que empezó como un simple juego se convirtió en un punto de conexión con personas que compartían mis intereses y mi ritmo de vida nocturno. Entonces, un día de octubre recibí un mensaje de uno de esos amigos de Pokémon Go. Me preguntó si estaría interesado en explorar una oportunidad laboral diferente. En ese momento no estaba buscando un cambio, estaba cómodo o al menos acostumbrado a mi rutina, pero acepté escucharlo más por curiosidad que por otra cosa. Lo que siguió cambió por completo mi trayectoria profesional. Esa conversación inicial llevó a entrevistas, contactos y finalmente a un trabajo en un campo completamente distinto al hospital donde trabajaba. No solo era más interesante y estimulante, sino que además significaba un aumento de más de $10,000 al año respecto a mi empleo anterior. Era como si el universo me hubiera ofrecido un camino que nunca habría encontrado por mi cuenta, todo gracias a un juego que inicialmente había despreciado. Hoy, mirando atrás, me doy cuenta de que Pokémon Go no fue solo un juego, fue un catalizador. Me sacó de la rutina, me obligó a socializar, a salir, a enfrentar nuevos desafíos y finalmente me llevó a una carrera que jamás habría imaginado. A veces, las oportunidades más importantes aparecen de la manera más inesperada y, en mi caso, con un Pikachu en la pantalla del celular. Siempre he sido una persona lógica. No suelo creer en coincidencias imposibles ni en fenómenos inexplicables. Pero lo que viví ese día en el autobús me dejó con la sensación de que, por un momento, estuve fuera del mapa, en un fragmento de la realidad que no debía existir. Mi coche se había averiado unos días antes y tenía una cita con el médico, así que, sin más remedio, tuve que usar el transporte público. No era algo que hiciera a menudo, pero el trayecto no era complicado. La línea 204 hacia Wayland, un recorrido de 20 minutos. Esa ruta salía solo una vez cada 3 horas, por lo que me aseguré de llegar temprano a la parada. El día estaba nublado, con ese viento que anuncia lluvia. Yo estaba revisando el horario pegado en el poste cuando una mujer llegó y se paró a mi lado. Me llamó la atención su aspecto. Llevaba un traje oscuro perfectamente planchado, tacones y un maletín de cuero. Parecía más una ejecutiva que alguien que tomaría un autobús. No nos dijimos nada. Solo compartimos el silencio incómodo de dos desconocidas esperando. Pasaron unos 10 minutos antes de que el autobús apareciera a lo lejos. En la pantalla delantera se leía claramente 204, Wayland. Me ajusté el bolso al hombro y subí. El conductor me miró sin decir palabra y justo cuando estaba pagando, escuché a la mujer detrás de mí preguntar desde la acera: ¿Este autobús va a Wayland? El conductor frunció el ceño como si no entendiera la pregunta y contestó con un seco: No. Me quedé quieta unos segundos, confundida. Miré la pantalla otra vez. Decía Wayland, lo decía claramente, pero la forma en que el conductor lo negó y la mirada extraña que me lanzó me hicieron dudar. También noté que varios pasajeros me observaban en silencio, como si yo estuviera haciendo algo fuera de lugar. Sin saber muy bien por qué, me bajé. La mujer que seguía en la acera sonrió apenas y me dijo con voz calmada: No te preocupes, el otro llegará en un minuto. El otro, dijo, pero en esa parada solo salía un autobús cada 3 horas. Miré el reloj, faltaban casi 2 horas para la siguiente salida,
Y sin embargo, menos de 30 segundos después, otro autobús 204 se detuvo frente a nosotros. Esta vez el letrero no decía Wayland, solo en ruta. No sé qué me empujó a subir, pero lo hice. El interior estaba repleto de gente, tanto que el aire se sentía espeso, cargado de calor y murmullos. Lo más raro fue que había solo 2 asientos vacíos, uno junto a la ventana y otro justo al lado de la mujer del traje, como si ambos estuvieran esperándonos. Me senté junto a ella y le pregunté, casi susurrando, ¿estás segura de que este autobús va a Wayland? Ella sonrió sin mirarme. Sí, este es el correcto. El motor arrancó y la ciudad comenzó a moverse detrás de las ventanas. Pero algo no encajaba. El paisaje no era el mismo de siempre. Las calles parecían más estrechas, los edificios más antiguos. Reconocí algunos puntos, pero estaban en un orden distinto, como si alguien hubiera barajado las piezas de un rompecabezas. Después de la primera parada, la mujer se levantó y bajó del autobús sin despedirse. Me quedé observando cómo se alejaba por una calle vacía, el viento levantándole el cabello, hasta que la puerta se cerró y seguimos avanzando. El viaje empezó a volverse interminable. 20 minutos se convirtieron en 40. Luego 1 hora. El autobús comenzó a girar en círculos, pasando por las mismas calles una y otra vez, como si el conductor estuviera perdido o repitiendo una ruta invisible. Las personas subían y bajaban, sin decir palabra, sin mirarse entre sí. Y poco a poco, el autobús se fue vaciando. Cuando me di cuenta, era la única pasajera. No sabría decir cuánto tiempo pasó exactamente, pero el cielo ya se veía más oscuro y sentí una mezcla de ansiedad y extraña calma. Finalmente, sin que nada cambiara, el autobús salió del centro y se dirigió por fin hacia Wayland. Nadie más subió, nadie bajó. El conductor nunca habló, solo el sonido del motor llenaba el silencio. Cuando llegamos, el reloj marcaba casi 1:30 después de lo previsto. El conductor me miró por el espejo antes de abrir la puerta y dijo en voz baja, «Ya llegamos». Me bajé sin mirarlo. Desde entonces, no he vuelto a tomar ese autobús, pero cada vez que paso por la parada, me quedo mirando el cartel digital, esperando ver si, por algún motivo, vuelven a aparecer 2 autobuses 204. Y no sé qué me inquieta más, la posibilidad de que lo soñé o la de que subí al autobús equivocado del universo correcto. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción del video. Nos vemos en el próximo universo.